mesodermo de la placa lateral va a cubrir la cavidad amniótica y la cavidad del saco vitelino. Sin embargo, este mesodermo que va a cubrir dos distintas cavidades van a recibir dos distintas nominaciones. El mesodermo de la placa lateral que va a cubrir la cavidad amniótica se la va a conocer como capa mesodérmica parietal, y la cubierta mesodérmica de la placa lateral que cubre la cavidad del saco vitelino va a ser conocida como capa mesodérmica visceral. Ahora bien, vamos a ver de que entre el mesodermo, el mesodermo paraxial y el mesodermo de la placa lateral va a existir un pequeño punto de comunicación entre ambos mesodermos. A este mesodermo se lo va a conocer como mesodermo intermedio. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver las derivaciones de cada segmento. Bien. El mesodermo paraxial va a formar estructuras esféricas que van a estar organizadas por varias células que se conocen como somitómeros. Estos somitómeros, como ya les he mencionado, son agrupaciones celulares de forma esférica que se van a localizar a nivel lateral de la columna vertebral. Los somitómeros que se van a dirigir a la cabeza se las va a conocer como neurómeros. Y los somitómeros que se van a localizar en los extremos laterales de la columna vertebral se van a denominar somitas. Y estos somitas van a estar agrupados por tres segmentos celulares que van a tener diferenciaciones específicas, que se van a diferenciar unas de otras. De estos somitas se van a diferenciar otros tres conglomerados celulares. Se van a formar los esclerotomas, los miotomas y los dermatomas. Los esclerotomas van a constituir y se van a diferenciar más adelante en tejido cartilaginoso y óseo que corresponde a las vértebras y a las costillas de la caja torácica. Los miotomas van a formar los músculos, tanto de la pared abdominal como de la pared torácica, y van a desplazarse a ocupar los músculos de las extremidades superiores e inferiores. Y los dermatomas que los dermatomas que van a originarse de los somitas van a conformar la dermis. Recuerden, la epidermis viene del ectodermo y la dermis va a derivar de los somitas a través de una diferenciación que se conoce como dermatoma. Ahora quiero que tengan en cuenta otro detalle. Si bien estos somitas se localizan a nivel lateral de la columna vertebral, o en este tiempo a nivel de las notocordas, desde estos lugares, estos conglomerados celulares, a medida que se vayan diferenciando, se van a ir desplazando a lo largo del cuerpo, especialmente los miotomas. Los miotomas, que son agrupaciones celulares que van a formar el tejido muscular, se van a originar en los somitas y se van a ir desplazando a lo largo del cuerpo. Se van a ir desplazando ventralmente para ocupar el vientre del cuerpo, se van a ir desplazando lateralmente para ocupar el tórax, para ocupar la parte posterior de la espalda. Incluso estos miotomas van a ir desplazándose hacia las extremidades superiores e inferiores para ocupar estos segmentos con tejido muscular correspondiente a cada extremidad. Muy bien, como podemos ver en esta gráfica, acá tenemos el surco neural todavía en formación y lateralmente tenemos a los somitas. Vean, estos somitas van a ir modificando su estructura y su morfología. En primer lugar, van a ir dilatándose, se van a alargar, y este alargamiento va a dar origen a que las células internas puedan quedar libres y de esa forma ir desplazándose por todo el tejido embrionario. ¿Entendido? Miren, pasó de ser una estructura esférica a ser una estructura plana, y de esa forma va a ir creciendo y se van a ir diferenciando en sus respectivas partes. Y es de esa forma que los dermatomas, los esclerotomas y los miotomas van a originarse de un mismo somita y van a ir a ocupar regiones específicas a lo largo del cuerpo. Muy bien, ahora hablaremos sobre el mesodermo intermedio. El mesodermo intermedio
va a conformar y configurar todas las estructuras que forman el sistema urogenital. Y el sistema urogenital va a estar conformada por dos agrupaciones celulares, por los nefrotomas y las células del cordón nefrógeno. Cuando hablamos de los nefrotomas, vamos a hablar específicamente del desarrollo y formación del parénquima renal, es decir, de los riñones. Los nefrotomas van a originar los riñones. ¿Y de dónde derivan los nefrotomas? Derivan del mesodermo intermedio. Y vamos a tener a las estructuras que forman el cordón nefrógeno. ¿Y cuáles son las estructuras del cordón nefrógeno? Pues son principalmente los uréteres. Y del cordón nefrógeno también vamos a ver que se van a formar las gónadas. En el caso de los varones, los testículos, y en el caso de las mujeres, los ovarios. También los conductos excretores del sistema urogenital que se encuentran por detrás de la vejiga, es decir, los uréteres. También vamos a ver de que del mesodermo intermedio se van a desplazar células especializadas para formar el vaso y las glándulas suprarrenales. Pero ojo, cuando hablamos de glándulas suprarrenales, ya lo hemos mencionado en la parte de ectodermo. Dijimos que en el ectodermo se formaba la médula suprarrenal. En cambio, la corteza suprarrenal va a derivar del mesodermo intermedio. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque las células del mesodermo intermedio van a dar origen a la corteza y la corteza va a producir hormonas muy diferentes de las que produce la médula. La corteza va a producir hormonas corticoesteroideas, en cambio las células que van a conformar la médula suprarrenal van a estar muy vinculadas con las neuronas y van a producir noradrenalina. Esas serían las principales diferenciaciones que van a existir. Y finalmente vamos a hablar sobre el mesodermo de la placa lateral. Cuando hablamos del mesodermo de la placa lateral, nos vamos a referir a las estructuras que van a cubrir las cavidades correspondientes. Es decir, va a existir una placa mesodérmica que va a cubrir el saco vitelino. Y vamos a ver, que va a cubrir la cavidad amniótica. Y también vamos a encontrar otra placa lateral que va a cubrir la cavidad coriónica. Miren, acá tenemos en la parte más próxima al tubo neural, tenemos al mesodermo paraxial. El mesodermo intermedio se va a encontrar justamente al ladito de ella. Y por fuera vamos a encontrar el mesodermo de la placa lateral. Y como pueden ver, el mesodermo de la capa lateral que va a cubrir la cavidad amniótica va a dar origen a las siguientes estructuras. Va a dar origen a la cavidad peritoneal, a la cavidad pleural y a la cavidad pericárdica. La capa parietal o la capa somática que va a cubrir la cavidad amniótica van a proporcionar células que van a conformar las membranas serosas y las membranas mesoteliales. Pues estas estructuras van a contribuir a la formación de tres cavidades: la cavidad peritoneal, la cavidad pleural y la cavidad pericárdica. La cavidad peritoneal va a ser aquella cavidad que va a contener a todas las estructuras gastrointestinales y se va a localizar a nivel del abdomen. La cavidad pleural va a ser la estructura que va a contener a los pulmones y la cavidad pericárdica va a ser aquella estructura que va a contener al corazón. Y todas estas cavidades van a estar contenidas y conformadas por una cubierta epitelial plana, que van a ser conocidas como células mesoteliales, que forman membranas serosas. En cambio, la capa visceral o esplánica, que va a cubrir el saco vitelino, van a formar todas las membranas que rodean los órganos específicamente. La capa parietal o somática va a formar cavidades tratando de delimitar sus contornos con las células peritoneales, pleurales y pericárdicas. En cambio, las células viscerales o esplánicas van a envolver todos los órganos en formación, conformando las membranas serosas. Y para completar este dato, quiero que vean el siguiente esquema. Aquí tenemos un esquema pulmonar. Los pulmones están cubiertas por una membrana que se las conoce como pleuras, y existen dos pleuras, una pleura parietal y una pleura visceral. Pues la pleura visceral
es la que va a estar en relación con el parénquima pulmonar, es decir, va a estar en estrecha relación con los pulmones, lo va a envolver. Sin embargo, la capa parietal va a ser aquella que va a rodear a toda la estructura pulmonar. Y entre la capa parietal y la capa visceral se va a encontrar una otra cavidad virtual que va a ser la capa interparietal. Y este espacio interparietal va a estar lubricado por un líquido visceral, no, perdón, por un líquido pleural. Y la función de ese líquido pleural es evitar de que la cubierta, de que la pleura parietal y la pleura visceral puedan friccionarse y puedan lesionarse. Ese líquido va a facilitar que estos puedan desplazarse una encima de otra. Y estas cavidades que van a estar rodeadas por estas membranas van a derivar directamente del mesodermo de la placa lateral. Aquí estamos viendo el ejemplo de las pleuras. Nos falta comentar el ejemplo del pericardio, que va a rodear el corazón, y del peritoneo, que va a rodear la cavidad abdominal. Y acá tenemos un esquema de los dermatomas. ¿Ustedes recuerdan sobre los somitas? Dijimos que los somitas daban origen a los miotomas, que a su vez van a desplazarse a lo largo del cuerpo para ir colonizando las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Las células musculares de las extremidades se van a originar a nivel central, a nivel lateral de las vértebras. Entonces, desde estos puntos, desde estos somitas, se van a desplazar por las extremidades. Y a medida que se vayan desplazando, conformando todo el esqueleto, conformando todas las estructuras musculares, paralelamente el sistema nervioso central los va a ir acompañando a medida que vayan migrando para darles inervación y de esa forma darles un control para brindar un control de la motilidad. Y es por ese motivo que a medida que estos somitas van desplazándose por el cuerpo, van a ir recreando distintas secciones sensitivas. Y estas secciones sensitivas son denominadas como dermatomas. Los dermatomas son áreas de la piel que son suministradas por un determinado paquete nervioso que les van a dar sensibilidad. Y esa sensibilidad va a estar relacionada con los somitas que les han proporcionado los músculos. Es por ese motivo que varias secciones van a tener un parentesco con un nervio específico. Y esta delimitación topográfica sensitiva se va a originar gracias a los somitas. Muy bien, ¿qué otros elementos podemos encontrar entre los derivados del mesodermo? Del mesodermo vamos a ver que se van a originar las células sanguíneas y las células que conforman los vasos sanguíneos. Cuando hablamos de la formación de vasos sanguíneos, cuando hablamos de vasculogénesis, nos vamos a referir a la formación de nuevos conductos vasculares, de nuevas arterias y de nuevas venas. Sin embargo, cuando hablamos de angiogénesis, nos vamos a referir a la formación de nuevos vasos a través de otros vasos preexistentes. En otras palabras, cuando hablamos de vasculogénesis nos referimos a la formación de nuevas arterias y de nuevas venas. Y cuando hablamos de angiogénesis nos referimos a la formación de ramas colaterales de una arteria ya existente. Por ese motivo, a este nivel van a interactuar distintas estructuras. Como podemos ver acá, los vasos sanguíneos, es decir, las paredes de los conductos por donde fluye la sangre, van a derivar de los angioblastos. Sin embargo, las células sanguíneas van a derivar de las células madre hematopoyéticas pluripotenciales. Y estos dos grupos son células diferentes, pero que van a derivar del mesodermo. Las paredes de los conductos arteriales o venosos van a estar revestidas por un epitelio que se conoce como epitelio endotelial o epitelio de células endoteliales. Las células endoteliales van a ser las cubiertas celulares que van a recubrir la superficie interna de los vasos vasculares, ya sean tanto arterias como venas. ¿Y de dónde derivan estas células
endoteliales que conforman las paredes de las arterias y de las venas van a derivar de los angioblastos. Sin embargo, las células sanguíneas, es decir, las células que van a formar los glóbulos rojos, los linfocitos, los neutrófilos, los macrófagos, etcétera, todas estas células sanguíneas van a derivar de las células hematopoyéticas. Ahora quiero que tengan en cuenta el siguiente detalle que interviene. Ahora vamos a hablar de moléculas que facilitan esas diferenciaciones. Los de MIT pueden oírme, ¿no? Hola, hola. ¿Los de la reunión de MIT pueden oírme? Ya, voy a tratar de acercarme al micrófono, ¿está bien? ¿Ahora sí pueden oírme? Ya, voy a acercarme al micrófono. Muy bien. Ya. Los de mí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, se ve. Ya. Perfecto. Sigamos. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Miren todo lo que pasa. Aquí tenemos a las células mesodérmicas. Las células mesodérmicas van a presentar un receptor, el receptor de factor de crecimiento de fibroblastos. Este receptor se va a unir a un estimulante que va a ser el factor de crecimiento de fibroblastos 2. Una vez que el factor de crecimiento de fibroblastos se une al receptor de las células mesodérmicas, las células mesodérmicas se van a diferenciar y van a empezar a reorganizarse para conformar las paredes de los vasos sanguíneos. Es decir, una vez que reciban el estímulo correspondiente, van a empezar a diferenciarse. Pero una vez diferenciadas, necesitan reorganizarse. No es lo mismo diferenciarse que organizarse. Y para que puedan organizarse y de esa forma conformar un conducto vascular, necesitan el estímulo de otra sustancia. Estamos hablando de la VEGF, que significa factor de crecimiento endotelial vascular. Este factor de crecimiento, una vez que se une a su receptor, va a permitir la organización de los hemangioblastos para conformar las paredes de las arterias y de las venas. Por otro lado, las células sanguíneas van a tener un origen muy diferente, como pueden ver en este esquemita. En este esquema, miren, tenemos a las células madre hematopoyéticas. Estas células madre hematopoyéticas que van a originar las estructuras sanguíneas van a originarse del mesodermo, pero específicamente en una región del mesodermo. Estas células se van a originar en la región aortogonadomesonéfrica. Esta región se va a encontrar entre la aorta y los riñones. Pues esta zona embrionaria, jóvenes, va a tener un pequeño núcleo de células mesodérmicas diferenciadas. Y en esta sección, en esta región, es donde se van a formar las células hematopoyéticas. Una vez diferenciadas, van a seguir desplazándose hasta colonizar el hígado. Una vez que estas células hematopoyéticas migran desde la región aortogonadomesonéfrica hasta el hígado, una vez que colonizan el hígado entre el tercer y el séptimo mes, van a dar origen a una maquinaria llegan al hígado, van a convertir al hígado en la principal estructura de formación de glóbulos rojos. En otras palabras, una vez de que las células hematopoyéticas abandonan la región aortomesonéfrica y se dirigen hacia el hígado, en el hígado se van a localizar para convertirlo en un órgano hematopoyético. En otras palabras, dentro de la vida embrionaria va a ser el hígado el principal productor de glóbulos rojos. Ese sería el detalle más importante. ¿Y qué pasa con la angiogénesis? Dijimos que la angiogénesis era la formación de nuevos vasos, entre paréntesis, de nuevas ramas vasculares que van a originarse de otras estructuras vasculares ya existentes. Es por este motivo que se necesita de una arteria ya existente para que pueda producirse la formación de una nueva rama colateral. A eso se lo conoce como angiogénesis. Y a
a este proceso va a intervenir la misma molécula, el factor de crecimiento endotelial vascular. La angiogénesis también es uno de los principales factores que contribuye al desarrollo de los tumores, porque los tumores necesitan tener nuevos conductos arteriales para poder nutrirse, pero necesitan de estructuras ya existentes. Es por ese motivo que se utiliza en este contexto el término de angiogénesis. Muy bien, ¿qué otras estructuras vamos a ver del mesodermo? Las arterias, las venas y el corazón. El corazón, jóvenes, empieza a latir a partir de la 4ª semana. Por lo tanto, uno de los principales signos de referencia que nos van a ayudar a verificar si una paciente está embarazada o no es el latido del corazón embrionario, que empieza a partir de la 4ª semana. También se van a originar los vasos linfáticos y quiero que tengan en cuenta este detalle. Los vasos linfáticos van a conformar una estructura paralela al sistema circulatorio que va a facilitar el desplazamiento del líquido excedentario en el espacio intersticial. ¿Qué quiero decir con toda esta frase? Que por fuera de las arterias y de las venas vamos a encontrar un espacio que va a estar conformado entre las células de un tejido. Entre todas las células va a haber un espacio. A ese espacio se lo conoce como espacio intersticial. Y este espacio intersticial muchas veces puede llenarse de agua. Y ese líquido excedentario va a ser drenado por los vasos linfáticos, que van a estar organizados en el intersticio. Y estos vasos linfáticos también van a contribuir al desplazamiento de ácidos grasos, de triglicéridos y de colesterol que derivan de la dieta. Generalmente, la glucosa que viene de los hidratos de carbono y los aminoácidos que derivan de las proteínas se van a originar, o mejor dicho, van a ser absorbidas y van a ser desplazadas directamente a la sangre. Eso no pasa con las grasas. Las grasas van a ser absorbidas primero por los vasos linfáticos y recién van a ser redirigidas a la circulación. Es por ese motivo que radica aquí su importancia. ¿Y de dónde derivan los vasos linfáticos? Van a derivar del mesodermo. Y muy bien, para ir terminando, vamos a hablar sobre los derivados del endodermo. El endodermo va a tener 3 clasificaciones, va a tener 3 regiones específicas. El endodermo se va a dividir en un intestino anterior, en un intestino posterior y en un intestino medio. El intestino anterior va a formar una cavidad que va a ser la membrana. El intestino posterior va a dar origen a otra cavidad, va a dar origen a la membrana cloacal, que más adelante va a corresponder a la cavidad, al orificio anal. Y el mesodermo intermedio, el intestino medio, que corresponde al endodermo, va a tener una peculiaridad que la vamos a ir viendo más adelante. Miren, uno de los detalles morfológicos que vamos a ver en esta sección es el siguiente. Aquí tenemos un corte por la mitad, se llama un corte sagital del embrión. Esta es la cabeza y esta es la cola o los pies. Ya. Miren, la cavidad amniótica va a empezar a sufrir una modificación. Se van a formar los pliegues laterales. ¿Y qué son los pliegues laterales? Pues son prolongaciones de la cavidad amniótica en el extremo cefálico y en el extremo podálico. Miren, acá tenemos una flechita blanca. La flechita blanca indica una prolongación de la cavidad amniótica de este lado y esta flechita negra va a representar a otra prolongación de la cavidad amniótica en esta región podálica. Y estas prolongaciones se las conoce como pliegues laterales. ¿Y qué son los pliegues laterales? Son prolongaciones de la cavidad amniótica que van a tratar de unirse. Miren en la imagen inferior de sus pantallas. En la imagen inferior de sus pantallas van a poder ver el desplazamiento de los pliegues laterales. En la imagen A de la gráfica inferior van a poder ver una flecha negra y una flecha izquierda que corresponden al desplazamiento y a la prolongación de la cavidad amniótica. A medida que pasa el tiempo, la cavidad amniótica va a seguir
extendiéndose y van a formar estos pliegues que se conocen como pliegues laterales. Estos pliegues laterales van a extenderse y van a tratar de rodear a todo el embrión con la finalidad de poder fusionarse en el centro y de esta forma cerrar la pared abdominal. Entonces, los pliegues laterales que se van a formar con las extensiones de la cavidad amniótica van a extenderse y van a tratar de cubrir al embrión con la finalidad de cerrar la pared abdominal. Una vez que se cierra la pared abdominal, el embrión va a tener un desarrollo y una morfología mucho más estable. Y así va a terminar, miren. Ya la cavidad amniótica va a cubrir la totalidad de la cavidad intrauterina. Era otra cavidad. El saco vitelino va a quedar atrapado entre el embrión y la parte externa. Miren, vamos a volver a la gráfica inferior. En la gráfica inferior, en la imagen B, vemos que los pliegues de la placa lateral de la cavidad amniótica están empezando a cerrarse. Van a originar un espacio que permita la comunicación del saco vitelino exterior con el saco vitelino interior. Este pequeño espacio que ven va a permitir un conducto entre el saco vitelino y el intestino medio. Ojo con eso. El saco vitelino se va a conectar con el intestino medio a través de un conducto, y este conducto se lo conoce como conducto ónfalo-mesentérico. ¿Qué es el conducto ónfalo-mesentérico? Es un conducto que va a unir que va a unir el saco vitelino con el intestino medio. Esa va a ser la principal función del conducto ónfalo-mesentérico. Muy bien, vamos a ver la siguiente imagen. Acá tenemos un esquema un poco más fácil de entender esta parte. ¿Sí, Toño? ¿Qué dice la mayoría? Si gustas, podemos cambiar. Ya. Bueno. Listo. Para los chicos que están en Zoom, voy a suspender la reunión y vamos a iniciar otra